Imainaya Tukuyangunapa. En esta ocasión explicaremos aspectos relacionados al ensayo y al artículo académico. ¿Cuál es la diferencia entre un ensayo y un artículo? ¿Qué es lo que los diferencia? En realidad ambos son documentos académicos de alta relevancia y muy necesarios en el mundo académico. La diferencia radica básicamente en el trabajo de campo, es decir, en un ensayo se puede escribir un documento que no necesita un trabajo de campo. En cambio, un artículo científico o académico, como quieran llamarlo, es necesario tener como base la investigación, es decir, un trabajo de campo. Bien, el ensayo, como ya hemos podido ver durante el módulo, se trata de realizar un análisis sobre una temática en particular. Puede ser argumentativo, en cuyo caso lo central será la tesis, o puede ser expositivo, en cuyo caso el objetivo será lo central. En este módulo desarrollamos un ensayo argumentativo a partir de una tesis. La estructura de un ensayo es introducción, desarrollo y conclusión. Dentro de la introducción hemos visto también que se tienen unos componentes. En el desarrollo se desarrollan, valga la redundancia, los argumentos que sostienen la tesis, y hemos practicado una conclusión de tipo sintética donde se agrupan o se retoman los argumentos presentados. El artículo consiste en la descripción breve de una investigación. El propósito es comunicar los hallazgos encontrados en esta investigación. Dos características elementales son que tienen que ser escrito y publicado. Cuando escribimos una investigación, el reporte de una investigación, que en el ámbito universitario es conocido como tesis, este documento generalmente contiene 150 a 200 páginas y resulta ser demasiado extenso para que pueda ser divulgado. Por ello, los investigadores escriben artículos. Una investigación que es reportada en 200 páginas, cuando se la traslada a un artículo, generalmente tendrá un número de 15 a 20 hojas. Entonces es mucho más accesible y mucho más fácil de divulgarlo. La estructura del artículo es mucho más compleja que la de un ensayo, pues es toda una investigación que tiene que estar plasmada en 15, 20 o 25 páginas. Uno de los componentes es el título. Le sigue un resumen que tiene que ser aproximadamente entre 150 a 200 palabras, que puede ser en lengua originaria y en lengua extranjera. Esto dependerá de la institución a la que se entregue el documento. En este caso, en el caso de la Universidad Pedagógica, estoy segura que les exigirán un resumen en lengua originaria y en castellano. Posterior al resumen se añade unas palabras clave, unas 5. Estas palabras clave tienen que tomar en cuenta los conceptos más elementales que se consideraron en la investigación. Le sigue la introducción, objetivos, metodología, resultados, que sería la parte central del artículo. En algunos casos, resultados y discusión van juntos, en otros casos van separados. La discusión consiste en contrastar los hallazgos obtenidos en la realidad estudiada con elementos teóricos. Finalmente, la conclusión y las referencias. Todos estos componentes lo van a ir bien desarrollando a lo largo del diplomado. Ahora, retomando estas diferencias, podemos ver que los documentos que leímos durante el módulo, algunos eran ensayos, como este, el de Patricia Landia, que titulaba Enseñanza de lenguas, un fraude. Eso es básicamente un ensayo. Otro documento que leímos fue de Guillermo Bustamante, La lengua escrita, propósito, condición y efecto de la universidad. Este documento es más un análisis temático, por tanto resulta ser un ensayo bastante extenso.
Otro documento que leímos en clase fue esto de pensar matemáticamente, una visión etnomatemática de la práctica artesanal soguera. Este es el artículo que la Universidad Pedagógica espera que ustedes puedan escribir. Como podrán ver, tiene el título tanto en castellano como en lengua extranjera, el resumen en ambas lenguas y las palabras clave. 5. Estas palabras clave, como les había anticipado, recoge los conceptos elementales del estudio. Otro documento que leímos fue el de David Alberto Londoño, que titula De la lectura y la escritura a la literacidad, una revisión del estado del arte. Este documento también es un artículo porque es el resultado de una investigación, con la particularidad que en este artículo se tienen los resultados de una investigación bibliográfica, es una suerte de monografía, ¿no? Pero en formato de artículo. Ahí también pueden ver ustedes que tiene el resumen y las palabras clave. Otro documento que leímos fue el de Pedro Plaza Martínez, que titula Percepciones sobre la educación en el Estado Plurinacional de Bolivia. Este documento también está plasmado en formato artículo. Ahora bien, en relación a la producción del artículo, en este primer módulo tenemos que poder plantear el tema, el problema, una descripción del problema, la pregunta problema, el título y un estado del arte. El objetivo lo van a plantear en el siguiente módulo. Bien, empezando por la primera tarea. La descripción del problema parte, por supuesto, de un previo planteamiento del tema. En este caso, podría ser la contaminación. En el caso que les presento es la contaminación. Ese es el tema. La contaminación es un tema grandísimo. Entonces, tenemos que mencionar los problemas en relación a la contaminación. Y para poder escribir este texto, hemos visto durante el módulo que necesitamos una etapa de planificación. En esta etapa de planificación se puede recurrir a esquemas lineales, a esquemas jerárquicos, mapas mentales, mapas conceptuales, etc. En este caso vamos a practicar con una lluvia de ideas, que es también otra forma de planificar las ideas. Con la lluvia de ideas, lo que hacemos es plantear todas las problemáticas que nosotros consideramos que tienen relación con nuestro tema. En este caso tenemos 17 problemáticas relacionadas con el tema. Una vez que terminamos de hacer este listado de ideas problemáticas alrededor de la contaminación, lo que hacemos es agruparlas. Por ejemplo, el 2, 15, 7 y 10 están dentro del mismo grupo porque refieren a las causas del tráfico y el tráfico resulta ser un tipo de contaminación. Tenemos otro grupo que tienen que ver con las consecuencias del tráfico. Entonces, en este documento me estoy centrando a el tráfico como una parte de la contaminación. Entonces ya he aterrizado. No estoy hablando de la contaminación en general, sino de la contaminación acústica. Hay otras ideas que ya se salen del planteamiento del problema, que son posibles soluciones. Esto no entraría en la descripción del problema, porque se salen de la descripción del problema. Cuando hacemos una descripción del problema, tenemos que centrarnos en 3 elementos, ¿no? En describir el problema como tal, qué características tiene, en ver las causas de esa problemática y los efectos o las consecuencias. En este caso nos estaría faltando las características del tráfico para poder describirlo como un fenómeno de contaminación. Una vez que tenemos organizado las ideas, a partir de nuestra lluvia de ideas, empezamos a redactar. Empezaríamos redactando sobre las características del tráfico como contaminación acústica. Eso es lo que le falta aquí.
Una vez que tenemos eso, escribimos otro párrafo, 1 o 2, esto dependerá cómo ustedes enlazan las ideas, sobre las causas del tráfico, y posterior a eso estaríamos escribiendo sobre las consecuencias del tráfico. Teniendo todas las problemáticas relacionadas a la contaminación centradas en el tráfico, nuestra pregunta sería: ¿de qué manera la contaminación influye en el aprendizaje de estudiantes del área urbana? Y luego plantearíamos nuestro posible título, que sería Contaminación ambiental, la caja de Pandora. Cuando escribimos un título, tenemos que tomar en cuenta 3 aspectos. La primera es que un título tiene que reflejar el contenido, todo el contenido del documento. La otra es que un título tiene que ser atractivo para el lector. Ustedes saben que la lectura es una actividad no muy atractiva. Entonces, cuando una persona escribe un documento, tiene que escribir un título que logre atraer la atención del público. Y por último, el autor puede poner el título o hacer que el actor principal de su investigación esté en el título. La primera parte del título, Contaminación ambiental, estaría haciendo referencia a reflejar el contenido del texto. Bueno, esa primera parte refleja el contenido del texto, se centra en eso. La otra parte del título, si se fijan, es una metáfora, la caja de Pandora. Por lo general, las metáforas resultan ser atractivas para el lector. Cualquier metáfora llama la atención al lector y le hace preguntar qué tiene que ver la caja de Pandora con la contaminación ambiental. A ver, voy a leer, ¿no? De esa forma es que se hace el enganche con el lector. Otra alternativa es tomar un extracto de testimonios de la investigación, un extracto que realmente sea muy significativo y ponerlo en vez de la metáfora. Esa es una estrategia también mucho más atractiva y uno quiere saber a qué se refiere ese testimonio, en qué contexto fue dado, y entonces se motiva al lector a realizar la lectura del documento. Entonces, generalmente el título sale al final del texto, pero se puede anticipar, ¿no? Se puede anticipar un posible título y a medida que se vaya concluyendo la investigación y el mismo documento, también puede ir sufriendo cambios. Bien, otro componente que tenemos que desarrollar es el estado del arte. Ustedes tienen como ejemplo el texto de David Londoño, que es un artículo sobre el estado del arte. En este caso, no tenemos que escribir un artículo, en realidad, solamente es una parte inicial para el artículo, ¿no? Que probablemente sea usado al centro del artículo o probablemente solo sirva como un primer paso para empezar la investigación. De hecho, es un primer paso obligatorio antes de iniciar cualquier investigación. El estado del arte tiene el propósito de revisar otras investigaciones sobre el tema para no repetir la investigación o para tomar en cuenta algunos pasos que ya consideraron otros autores o para encontrar aquello que no se investigó. Entonces, esto es elemental. Esta parte de lectura y revisión bibliográfica es elemental para realizar una investigación. Bien, entonces, ¿en qué consiste esta revisión del estado del arte? Consiste en que leamos un documento y saquemos 3 cosas sobre ese documento. Primero, ¿qué se investigó, ¿no? En esa investigación que estamos leyendo? ¿Qué es lo que se investigó? Por ejemplo, si estuviésemos leyendo sobre contaminación ambiental o contaminación acústica, tendríamos que revisar qué es lo que se ha tocado sobre la contaminación ambiental o acústica. ¿Cómo se ha desarrollado esa investigación? ¿Qué metodología ha usado? ¿Qué técnicas ha usado? ¿Entrevistas? ¿Ha usado cuestionario? ¿Ha usado observaciones? ¿Ha realizado grupos focales? Entonces, eso nos ayudaría a tener una visión sobre nuestras posibles técnicas a aplicar también, ¿no? Y por último, y lo más elemental, o sea,
tenemos que sacar a qué resultados se llegó en esa investigación. Tiene que presentarse todo esto de forma muy sintética, al punto, con un lenguaje bastante directo. En nuestro caso, revisaremos 4 documentos, 4 investigaciones relacionados al tema que elegimos. Como les anticipaba, aquí tienen un modelo de cómo escribir el estado del arte. Como podrán ver en este documento, se plantea el autor y en algunos casos mencionan el título del documento leído. Es recomendable no escribir el título porque este va a estar en las referencias bibliográficas. Entonces, como se requiere usar un lenguaje directo, mencionamos al autor, el año, qué investigación hizo, cómo hizo su investigación y a qué resultados llegó. Si se puede escribir todo eso en un párrafo, perfecto. De lo contrario, pueden ser incluso 3 párrafos por investigación. 4 párrafos por investigación también podrían ser realizadas, pero más de 4 yo creo que ya sería demasiado exhaustivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recapitulando, volvemos, tenemos que, como consigna, como última tarea del módulo, tenemos que realizar los primeros pasos de la investigación. Y estos primeros pasos consisten en escribir el tema, la descripción del problema, la pregunta, el título y el estado del arte. El tema, en su caso, podría ser dificultades en la resolución de problemas matemáticos. Como podrán ver, eso es un tema bastante general. Entonces, a partir de ese tema, vamos a ir describiendo qué problemas hemos visto en nuestra aula en relación a esta dificultad de resolución de problemas matemáticos. Tenemos que describir en qué consiste esto de dificultad en la resolución de problemas matemáticos, de qué se trata eso. Tendremos que ver causas y tendremos que ver efectos. Escribimos esa parte en hoja y media y luego seleccionamos una problemática en la que nos queremos centrar. ¿De qué manera las estrategias didácticas del docente influyen en las dificultades de resolución de problemas matemáticos? Esa podría ser una pregunta. Y a partir de esa pregunta planteamos un posible título. Este título puede centrarse por el momento en reflejar el contenido del documento, dado que todavía no hemos hecho la investigación, no vale la pena hacerlo atractivo todavía. El objetivo lo plantearán en el siguiente módulo. Y por último, el estado del arte, calculo que serán unas 2 hojas máximo. En esta parte del estado del arte, ustedes tienen que revisar 4 investigaciones. De cada investigación tienen que sacar esta información: qué se investigó, cómo se investigó y qué resultados se encontró. Esta información puede ser presentada en un solo párrafo o en 2 o en 3. Esto va a depender de su capacidad sintética. Esa es la consigna para trabajar el día de mañana. En realidad tendremos que presentar un producto entre 2 y 3 hojas. No es importante la cantidad de hojas, sino el trabajo realizado.